Bien, chicos, pues vamos a dar inicio con la continuación del video anterior. En el video anterior ustedes aprendieron o conocieron qué era la física, cuál era la clasificación de la misma, cómo se relaciona con otras áreas, etc. El día de hoy pues vamos a hablar de lo que es el método científico. El método científico es un proceso destinado a explicar fenómenos físicos del mundo para la utilidad del hombre. Los científicos de todo el mundo emplean el método científico como una forma de planificar su labor a la hora de realizar una investigación. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad a su evolución tecnológica y comprensión de su entorno. Como puedes darte cuenta, esta parte final hace énfasis a lo que veíamos ayer. ¿Cómo ha cambiado nuestra vida los descubrimientos que ha tenido por parte de la física? Poníamos de ejemplo la electricidad, los medios de transporte, las comunicaciones. Entonces, ¿qué recalca aquí? Que ha llevado a la humanidad a una evolución tecnológica. Y esto es lo que ustedes están viviendo en este momento con ese teléfono inteligente que tienen en sus manos. ¿Para qué sirve este método? Esencialmente sirve para dar afirmado o desechar o decir que es falso una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una idea o una posible respuesta a un experimento que hayas observado o algunas teorías planteadas, y obtener pruebas de las reacciones naturales que se producen en el ambiente. Es decir, verifica las cosas, cómo se producen y cuál es su reacción de ellas. La ciencia busca encontrar explicación a los procesos y fenómenos. Esa es una naturaleza de parte de la física. Como es una ciencia, ella quiere encontrar la explicación a todos los fenómenos que puedas imaginarte o que te puedan presentar durante tu vida diaria. Es decir, como busca respuestas, para ello debe de seguir el método científico. ¿Pero qué es el método científico? Bueno, vamos a ver las fases en las que está compuesta prácticamente o rápidamente el método científico. Todo empieza a partir de una observación. Recordarás el video anterior, te decía que en algún momento tú has sido investigador. ¿Por qué? Porque te has hecho preguntas durante tu crecimiento en tu entorno. Es decir, has realizado una observación y gracias a esa observación has cuestionado. Por ejemplo, podemos observar el cielo. ¿Por qué es azul? Aquí las preguntas que te harías, bueno, ¿por qué es azul? ¿Sí? ¿Qué está causando que se vea de color azul? ¿Por qué las nubes son blancas? Por darte algún ejemplo. Y tú generas una hipótesis. Podrías decir una hipótesis, en este caso de las nubes y del cielo, que ¿por qué es azul? Porque a lo mejor es reflejo del mar que se transmite a la atmósfera. Una teoría que en algún momento seguramente has escuchado, pero como ya te lo aclaró el video anterior, no es así. Es por los rayos solares. Y bueno, partiendo de esa hipótesis, tú tendrás que hacer una experimentación de manera que puedas comprobar si realmente tus preguntas iniciales o tus hipótesis son falsas o son verdaderas. Ya que tengas los resultados de la experimentación, que puede ser una investigación de campo, una investigación de alguna población o parte de investigación en un laboratorio, etc. Vas a llegar a una conclusión y esa conclusión te va a decir, oye, tu hipótesis o tu idea o tus preguntas iniciales eran verdaderas. No, son falsas. Estas conclusiones las tienes que documentar, es decir, llevar a cabo un almacenamiento de la información que obtuviste. Y con eso podemos dar lugar a nuevos descubrimientos. Y ya que hayas terminado este nuevo descubrimiento, podrás generarte nuevas preguntas y volver a iniciar este proceso hasta llegar a las conclusiones pertinentes. ¿Y qué vas a obtener? Vas a seguir aprendiendo. Quiero que observes que aquí lo que se forma es una espiral, que será una espiral de conocimiento. Hablemos un poco más profundo acerca de estos procesos. Primeramente, ¿qué es la observación?
Bueno, la observación consiste en fijar la atención a un acontecimiento, ya sea natural o puede ser artificial. Mediante la observación, nosotros identificamos realidades o acontecimientos específicos del cosmos a través de nuestros sentidos. En este caso, nuestro principal sentido sería la vista, el oído o el tacto. Vamos a hacernos nuestras preguntas. Pueden surgirte una o más preguntas generadas de acuerdo a tu curiosidad que tú tengas como observador. El investigador puede comenzar sus preguntas con un qué, un cómo, un dónde, cuál o un cuándo. La pregunta podría ser también un por qué. Veamos este ejemplo. ¿Cuál es la causa por la que un globo no se revienta si se coloca en la mecha de una vela? Te lo dejo que lo pienses, te imagines y continúo con esto. Después de tus preguntas viene tu hipótesis. ¿Qué es tu hipótesis? Como ya lo mencioné. Luego el observador trata de dar una o más respuestas lógicas a sus preguntas. Es una idea. La hipótesis es una declaración que puede ser falsa o verdadera según lo que tú crees, y que debe ser sometida a comprobación, es decir, a una experimentación para poder reafirmar si tu hipótesis es verdadera o es falsa. Veamos el mismo ejemplo del globo. ¿Cuál es la causa por la cual el globo no se revienta si se coloca la mecha sobre la vela, sobre la mecha de una vela? Se cree que es por, y tú tendrías que darme aquí la posible respuesta. Veamos a la parte de experimentación. Es el proceso que tú haces con los materiales que tienes en tus manos, es decir, realizar la actividad o el trabajo para verificar si tu pregunta es correcta o incorrecta. Y aquí se anotan todos los procedimientos que tú puedas hacer. Paso 1, en este caso hablando del ejemplo del globo, se colocó el globo. Tienes que mencionarlo y redactarlo, como viste también se documenta, en tercera persona, como si se lo estuvieras contando a alguien más. Posteriormente se procedió a, y tendrás que describir qué fue lo que hiciste. Finalmente se hizo y volver a describir cuál fue tu proceso final. Luego de la experimentación, la hipótesis original será evaluada y se determina si es verdadera o falsa. Esto es lo que conocemos como conclusión. Se dictaminará si es verdadera o falsa la pregunta planteada en un inicio de tu investigación según los resultados que arrojó la experimentación. ¿Cuál es la causa por la cual el globo no se revienta si se coloca en la mecha de la vela? Una posible respuesta será, según lo visto en la experimentación, se cree que es porque, y aquí tendrás que describir todo lo que llegaste a tu conclusión. Bien, para poder reafirmar y aclararte más este proceso del método de investigación, vamos a ver el siguiente video. El método científico es un proceso utilizado en las ramas de la ciencia para comprobar una hipótesis científica mediante la observación, preguntas, formulación de hipótesis y experimentación. Se trata de una forma racional de obtener conocimiento objetivo y fiable. El método científico tiene, por tanto, una serie de características que lo definen: observación, experimentación y hacer y responder preguntas. Sin embargo, no todos los científicos siguen exactamente este proceso. Algunas ramas de la ciencia pueden ser más fácilmente probadas que otras. Por ejemplo, los científicos que estudian cómo cambian las estrellas a medida que envejecen o cómo los dinosaurios digerían sus alimentos no pueden adelantar la vida de una estrella en 1 millón de años o realizar estudios y pruebas con los dinosaurios para probar sus hipótesis. Cuando la experimentación directa no es posible, los científicos modifican el método científico. Aunque se cambia casi con cada investigación científica, el objetivo es el mismo: descubrir relaciones de causa y efecto haciendo preguntas, recopilando y examinando datos y viendo si toda la información disponible puede combinarse en una respuesta lógica. Por otra parte, a menudo un científico vuelve a pasar por las etapas del método científico, ya que nueva información, datos o conclusiones pueden hacer que sea necesario volver a pasar por los pasos. Por ejemplo,
Puede que un científico formule la hipótesis de comer en exceso acelera el envejecimiento, haga un experimento y obtenga una conclusión. A continuación, podría proceder a realizar de nuevo los pasos, comenzando con otra hipótesis, como ingerir azúcar en exceso acelera el envejecimiento. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿En qué consisten y sus características? Paso 1. Hacer una pregunta basada en la observación. El método científico comienza cuando el científico investigador hace una pregunta sobre algo que ha observado o sobre lo que está investigando. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿O dónde? Ejemplos de observación y pregunta. Louis Pasteur observó con microscopio que los gusanos de seda del sur de Francia tenían enfermedades infectadas por parásitos. Un biólogo observa en el microscopio que la presencia de cierto tipo de células mejoran los síntomas de la viruela. Se podría preguntar, ¿combaten estas células el virus de la viruela? Albert Einstein, cuando estaba desarrollando su teoría de la relatividad especial, se preguntó, ¿qué vería si pudiera caminar junto a un rayo de luz mientras se propaga por el espacio? Paso 2. Investigación. Este paso consiste en investigar, reuniendo información que ayude a responder a la pregunta. Es importante que la información reunida sea objetiva y de fuentes fiables. Se pueden investigar por bases de datos de Internet, en bibliotecas, libros, entrevistas, investigaciones, entre otros. Existen varios tipos de observación científica. Las más comunes son la directa e indirecta. Paso 3. Formulación de hipótesis. La tercera etapa es la formulación de hipótesis. Una hipótesis es una afirmación que puede usarse para predecir el resultado de futuras observaciones. Ejemplos de hipótesis. Los jugadores de fútbol que entrenan de forma regular aprovechando el tiempo marcan más goles que los que faltan al 15% de los entrenamientos. Los padres primerizos que han estudiado estudios superiores están en un 70% de los casos más relajados en el parto. Una hipótesis útil debe permitir predicciones por razonamiento, incluyendo el razonamiento deductivo. La hipótesis podría predecir el resultado de un experimento en un laboratorio o la observación de un fenómeno en la naturaleza. Si las predicciones no son accesibles por la observación o la experiencia, la hipótesis no es todavía comprobable y permanecerá en esa medida no científica. Más adelante, una nueva tecnología o teoría podría hacer posible los experimentos necesarios. Paso 4. Experimentación. El siguiente paso es la experimentación, cuando los científicos realizan los llamados experimentos científicos en los que se ponen a prueba las hipótesis. Las predicciones que intentan hacer las hipótesis pueden comprobarse con experimentos. Si los resultados de la prueba contradicen las predicciones, las hipótesis son cuestionadas y se vuelven menos sostenibles. Si los resultados experimentales confirman las predicciones de las hipótesis, entonces se considera que estas son más correctas, pero pueden estar equivocadas y seguir sujetas a nuevos experimentos. Paso 5. Análisis de datos. Tras el experimento, se toman los datos, que pueden ser en forma de números, sí, no, presente, ausente u otras observaciones. La recolección sistemática y cuidadosa de mediciones y datos es la diferencia entre pseudociencias como la alquimia y ciencias como la química o la biología. Las mediciones pueden realizarse en un entorno controlado, como un laboratorio o sobre objetos más o menos inaccesibles o no manipulables, como estrellas o poblaciones humanas. Las mediciones a menudo requieren instrumentos científicos especializados como termómetros, microscopios, espectroscopios, aceleradores de partículas, voltímetros. Este paso implica determinar lo que muestran los resultados del experimento y decidir las próximas acciones a tomar. En los casos en que un experimento se repite muchas veces, puede ser necesario un análisis estadístico.
Si la evidencia ha rechazado la hipótesis, se requiere una nueva hipótesis. Si los datos del experimento apoyan la hipótesis, pero la evidencia no es lo suficientemente fuerte, deben probarse otras predicciones de la hipótesis con otros experimentos. Una vez que una hipótesis está fuertemente respaldada por la evidencia, se puede hacer una nueva pregunta de investigación para proporcionar más información sobre el mismo tema. Paso 6. Conclusiones. Interpretar los datos y aceptar o rechazar la hipótesis. Para muchos experimentos, las conclusiones se forman sobre la base de un análisis informal de los datos. Simplemente preguntar, ¿los datos encajan en la hipótesis? Es una manera de aceptar o rechazar una hipótesis. Sin embargo, es mejor aplicar un análisis estadístico a los datos para establecer un grado de aceptación o rechazo. Las matemáticas también son útiles para evaluar los efectos de los errores de medición y otras incertidumbres en un experimento. Si se acepta la hipótesis, no está garantizado que sea la hipótesis correcta. Esto solo significa que los resultados del experimento apoyan la hipótesis. Es posible duplicar el experimento y obtener resultados diferentes la próxima vez. También puede que la hipótesis explique las observaciones, pero es la explicación incorrecta. Si la hipótesis es rechazada, puede ser el final del experimento o se puede volver a realizarlo. Si se vuelve a realizar el proceso, se tendrán más observaciones y más datos. Otros pasos son 7. Comunicar resultados y 8. Comprobar los resultados, replicando la investigación realizado por otros científicos. Si un experimento no puede repetirse para producir los mismos resultados, esto implica que los resultados originales podrían haber sido erróneos. Como resultado, es común que un solo experimento se realice varias veces, especialmente cuando hay variables no controladas u otras indicaciones de error experimental. Para obtener resultados significativos o sorprendentes, otros científicos también pueden intentar replicar los resultados por sí mismos, especialmente si esos resultados son importantes para su propio trabajo. Ejemplo real de método científico en el descubrimiento de la estructura del ADN. La historia del descubrimiento de la estructura del ADN es un ejemplo clásico de los pasos del método científico. En 1950 se sabía que la herencia genética tenía una descripción matemática, a partir de los estudios de Gregor Mendel, y que el ADN contenía información genética. Sin embargo, el mecanismo de almacenamiento de información genética, es decir, genes, en el ADN no estaba claro. Es importante tener en cuenta que en el descubrimiento de la estructura del ADN no participaron solo Watson y Crick, aunque les dieron a ellos el premio Nobel. Aportaron conocimiento, datos, ideas y descubrimientos muchos científicos de la época. Pregunta a partir de observaciones. La investigación previa del ADN había determinado su composición química, los 4 nucleótidos, la estructura de cada uno de los nucleótidos y otras propiedades. El ADN había sido identificado como el portador de la información genética por el experimento de Avery McLeod McCarthy en 1944, pero el mecanismo de cómo la información genética es almacenada en el ADN no estaba claro. La pregunta podría ser, por tanto, ¿cómo se almacena la información genética en el ADN? Investigación. Las personas